Nelson Sanabria ya está en nuestro país después de terminar por segunda vez en su carrera la más desafiante carrera del mundo, el Rally Dakar. Fue recibido por una multitud en el Puente Remanso y con una caravana, así lo recibieron en nuestro país. El corredor paraguayo Nelson Sanabria arribó al país tras participar por segunda vez del Rally Dakar, que pasó por Chile, Bolivia y Argentina. En su primera participación, Sanabria consiguió el puesto número 12 y en esta edición, la segunda para el compatriota, escaló hasta el top 5 en su categoría cuadriciclos 4x2, posicionándose en el cuarto puesto. El recibimiento fue una verdadera fiesta, con aficionados de todas las edades que organizaron una caravana desde el Puente Remanso, donde la rubia, como lo llaman sus allegados, realizó su entrada triunfal. Costó bastante a todo el equipo, a mí personalmente. Aspirábamos a un podio, pero ganar 2 etapas en el Dakar compensó eso. Así que, bueno, yo creo que más no se puede pedir para esta segunda edición de un Dakar. Lo único que hice fue confiar en lo que estaba haciendo. Me sentí muy confiado y le di para adelante. Y ahí me di cuenta que se puede, que un paraguayo puede estar entre los mejores en un Dakar. El gesto de campeón se registró en pleno festejo cuando Nelson Sanabria pidió a este motociclista colocarse el casco en medio de la fiesta. El recorrido del festejo culminó en la conferencia de prensa donde el piloto paraguayo comentó los momentos más difíciles que le tocaron vivir en esta edición del Rally Dakar. Me hicieron largar en un pelotón con todas las motos. Yo era el primer quad en punta. Me hicieron largar con una lluvia torrencial en el Salar de Uyuni, en el cual toda la sal se me trancó en el radiador y la temperatura comenzó a subir. Fue un momento muy complicado, pensé que el motor ya no iba a dar más. Me atrasé bastante ahí. Y bueno, en la caída que tuve en Chile, que se me quedó el quad encima, bueno, pensé que me había roto algo por el dolor que estaba teniendo y toda la etapa tuve que seguir con ese dolor. La fiesta fue total a lo largo de la caravana, pero el equipo Sanabria ya tiene la mira en el futuro, según expresó Hugo Sanabria, jefe del equipo y hermano mayor del consagrado piloto nacional. Nelson Sanabria, padre, primer paraguayo campeón sudamericano de rallies, también se expresó por el logro de la familia. Nos fijamos nuevos objetivos, este año se va a correr el mundial completo y nos vamos a empezar a preparar día a día para el Dakar 2016. Y le digo ahora que vamos a dejar todo el próximo Dakar. Todo esto nos sirvió de experiencia a mi padre, a mi hermano Romeo, a mí. Vamos a armar un super equipo para el Dakar 2016 y le prometemos estar siempre adelante. Estoy muy contento, de mi parte estoy muy contento, quiere decir que mi trabajo fue satisfactorio realmente, de que no se haya aflojado ningún tornillo, que esa es mi parte. Y después trabajó todo el equipo, todo mi hijo mayor, en una de sus tareas, que era cuidar todo lo que a él le correspondía, y después estaba Tilo y todo en conjunto, mi hermano también nos acompañó, así que todo el conjunto del equipo trabajó maravillosamente. Sin duda, la velocidad y la competición están en la sangre de la familia Sanabria y el equipo ya se prepara para lograr subir al podio en el 2016 y, ¿por qué no?, conseguir el primer puesto.